Camilo Tiscornia es economista y con él vamos a hablar en los próximos minutos. Hola Camilo, soy Daniel Ciampicini, esto es Radio Continental en Bahía Blanca. Un gusto volver a saludarte. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Vos sabés que yo cuando venía para aquí para la radio sabía de que íbamos a mantener nuestro diálogo y yo te iba a decir si esto es lo que ha pasado, es una flotación o una devaluación. Pero claro, con un dólar oficial a 1.160 pesos, ¿se puede hablar de devaluación hoy por hoy? Mira, estrictamente no hay una devaluación en la Argentina. Lo que hay es ahora un rango dentro del cual, o sea, ese rango que va de 1.000 a 1.400 pesos, dentro del cual el tipo de cambio se mueve libremente. O sea, no está fijado su valor dentro de ese rango por acción directa del Banco Central. Ajá. Una devaluación hubiera sido que el viernes pasado el gobierno hubiera dicho, a partir del lunes el dólar va a valer, no sé, 1.300 pesos. Sí. Y nosotros vamos a ir fijándolo a lo largo del tiempo de este modo. O lo dejamos fijo o lo fuéramos moviendo al 1% como se movía hasta la semana pasada. Eso hubiera sido una devaluación. Lo que hay ahora no es una devaluación. El gobierno dijo, de ahora en más, el Banco Central no va a fijar más el tipo de cambio, salvo que exceda los límites de la banda. O sea que en algún punto lo que estamos viendo es un fenómeno de mercado, llamémosle, en donde obviamente empiezan a jugar las expectativas de los distintos actores de ese mercado, los exportadores, los importadores y los que especulan y hacen inversión financiera. Pero resulta de un equilibrio de mercado, llamémosle. Hoy el presidente dijo que el Banco Central solo va a comprar dólares para sumar reservas si el tipo de cambio llega al piso de 1.000 pesos. Sí, ese es el esquema que está planteado. El esquema, cuando se trabaja con bandas de flotación, como es lo que está pasando acá, justamente la idea es que el tipo de cambio dentro de la banda que se estableció, en este caso de 1.000 a 1.400, se mueva libremente y sin que el gobierno intervenga de modo directo a través del Banco Central. El acuerdo con el Fondo Monetario contempla que el gobierno pueda intervenir, por ejemplo, comprando, si el tipo de cambio, imaginemos que el tipo de cambio, como está pasando ahora, siguiera bajando, dentro de la banda, antes de llegar a 1.000, potencialmente el acuerdo con el fondo contempla que el Banco Central compre allí. Lo que ha hecho ahora el presidente es decir que hasta que no llegue a 1.000 directamente no van a comprar, o sea que efectivamente el tipo de cambio va a fluctuar entre 1.000 y 1.400. Camilo, ¿y qué impacto puede tener esto en precios? Bueno, mira, yo creo que esta es un poco la gran pregunta y va a depender mucho de cómo sigan los próximos días el tipo de cambio. La película esta se va ajustando día a día. Sí. Yo creo que si nos parábamos el viernes pasado, había una expectativa de que el tipo de cambio se fuera al techo de la banda. Exactamente. 1.400 pesos. Y yo creo que esa expectativa, 1.400 o tal vez más todavía, es la que creo que estuvo pesando en la cabeza de muchos que fijaron precios, que lo viene haciendo desde el mes de marzo. Y lo que terminó ocurriendo el lunes es que el tipo de cambio quedó más o menos por el centro de la banda esta de flotación, es decir, que no llegó a 1.400, con lo cual eso de alguna forma ha obligado a revisar las expectativas en materia de inflación y hoy ha bajado más todavía. Entonces yo creo que hay que esperar un poco a ver en dónde se estabiliza el tipo de cambio. Lógicamente eso va a determinar mucho la inflación, pero hasta que no veamos un poco en qué lugar se estabiliza en función justamente de todos estos factores que yo mencionaba antes, es muy difícil hacer pronósticos. Lo que diría es que al haberse acotado la suba del tipo de cambio dentro de los movimientos estos, sí, el impacto inflacionario va a ser más acotado. Sí, sí. Vos decís que, y eso se notó en el índice de inflación, que algunos, no sé si tuvo que ver esta suba que hubo del dólar blue, pero hubo un aumento de precios, bueno, que determinó que aquí, por ejemplo, en Bahía, los alimentos y bebidas, según las consultoras de nuestra ciudad, estuvieron por encima del 5%, ¿no?, el mes pasado. Sí, lo mismo pasó en el Gran Buenos Aires y a nivel nacional, según relevó el INDEC. Obviamente que puede haber habido allí justamente un fenómeno de especulación con que algo iba a cambiar. Sí. Marzo fue un mes complicado en este sentido, porque el ministro de Economía, en algunas entrevistas que dio, es como que dejó abierta la puerta que podía pasar lo que terminó pasando. Entonces, evidentemente hubo algún comportamiento de anticipación, ¿no?, en los precios. Hubo también cosas extras, como sobre todo en la región de Capital y GBA, al menos mucha lluvia, que se subió mucho el precio de las verduras. Está también en marzo el aumento de los colegios, que fue del 21% a nivel nacional, según el INDEC.
pero bueno, sí, ha habido un tema, creo yo, especulativo durante el mes de marzo. ¿Y vos cómo lo ves? ¿Es una cuestión de confianza? ¿Qué certezas tiene que dar el gobierno para que esto se mantenga? Bueno, justamente el gobierno adopta esta medida de permitir que el tipo de cambio se mueva más libremente sin su intervención directa, habiendo pedido mucha plata al Fondo Monetario y otros organismos internacionales para que el Banco Central tenga suficientes dólares como para, en todo caso, aparecer como una especie de resguardo ante una volatilidad excesiva. Yo creo que ese es el contexto en el cual el gobierno se animó a tomar esta decisión. Uh-huh. Pero con un dólar más cerca de los 1.100 que de los 1.400 por ahora. Por ahora sí. No sabemos cuánto va a ser mañana. Claro. Pero por ahora el resultado ha sido un movimiento acotado del tipo de cambio oficial. El lunes había subido algo así como un 9%, ayer llegó a ser 12% más alto de lo que venía siendo hasta el viernes pasado, y sí, hoy esto está acotando como al 8%. Sí. Entonces, evidentemente se ha ido conteniendo. Hay que ver cómo sigue los próximos días. Sí. Y la última, nos tenemos que acostumbrar a esto, ¿no? Porque además es como que suena raro. Sería sano que nos acostumbráramos. Claro. Sería sano que nos acostumbráramos a que el tipo de cambio puede subir y que puede bajar, y que en todo caso no necesariamente cada vez que sube hay que andar subiendo los precios alocadamente en cualquier rubro. Sí. Digamos que este es un poco el reflejo argentino. Sí. Una cultura si bimonetaria, eso, ¿no? Que es lo que tienen otros países, el tipo de cambio pasaría a ser una herramienta, la flotación del tipo de cambio pasaría a ser una herramienta importantísima. Claro. Sobre todo, por ejemplo, en un contexto mundial como el actual, en donde hay otros países que están permitiendo que sus monedas se debiliten, en donde los commodities han caído, en donde hay una gran incertidumbre. Lo que pasa es que sería bueno poder hacerlo, ojalá sí, que podamos implementarlo. Tenemos enraizada una cultura bimonetaria. No sé, uno va a Brasil y a los brasileños no les importa cuánto está el dólar, ni saben cuánto está el dólar. Esto se ha logrado en muchos países. Brasil no es un país que haya tenido alta dolarización como la Argentina, pero sí, por ejemplo, Perú o Uruguay son países que han tenido mucha dolarización y que han logrado, de alguna forma, en sus cabezas, como liberarse un poco de lo que pasa con el dólar. Lo que pasa es que tampoco es una cosa que ocurra de un día al otro, ¿no? Pero me parece que los pasos que ha dado el gobierno son en la dirección correcta. Sobre todo, para que esto funcione, la clave es que haya equilibrio fiscal. Claro. Porque donde hay desequilibrio fiscal es donde las expectativas de que el tipo de cambio en algún momento va a saltar aparecen. Porque si tarde o temprano va a haber que emitir para salir a rescatar al tesoro y va a haber que estar inundando la economía de pesos que nadie quiere, algún día el tipo de cambio va a saltar. Entonces, lógicamente, eso genera una especulación brutal. Y esta sí la última. Para mitad del año que viene se terminó con el problema de la inflación, dice Milei. ¿Vos cómo ves el tema de la inflación? No lo sé. No, sos economista, no sos futurólogo, pero ¿cómo ves el presidente se juega y marca, a ver, como presidente y líder de este asunto, que él marque un norte me parece perfecto. Saber a dónde está intentando llegar, si se puede llegar o no, después lo veremos. Insisto, me parece que se están dando pasos interesantes. Van 3 días de este nuevo esquema, veamos cómo sigue, hay una prueba importante por delante que son las elecciones. Yo creo que el resultado de las elecciones puede ayudar mucho en pos de lo que el presidente está diciendo. Está claro. Como siempre, un gusto charlar con vos, Camilo, muy amable esta gentileza que tenés con Continental. Bueno, Camilo Tiscornia, chao. Economista, a propósito de esto que ha pasado con el dólar,